Bienvenidos nuevamente. En la clase anterior aprendimos a cerrar el grifo, a parar la hemorragia mecánicamente. Ahora vamos a hablar de cómo rellenar el tanque y, lo más importante, de qué le ponemos al tanque. Durante décadas el dogma fue, si el paciente sangra y la presión baja, métele 2 vías venosas de calibre 14 y pasa 2 litros de solución salina a chorro. Queríamos ver ese monitor marcando 120/80 de presión arterial. Hoy sabemos, gracias a la fisiología avanzada y a los estudios de trauma, que al hacer eso estábamos matando a los pacientes. Estábamos convirtiendo su sangre en agua, provocando acidosis y reventando los coágulos que su cuerpo intentaba formar. Entremos al concepto de la reanimación de control de daños y la hipotensión permisiva. Imaginen una tubería vieja y oxidada que tiene un agujero tapado con un chicle. Si ustedes suben la presión del agua al máximo en esa tubería, ¿qué pasa con el chicle? Sale volando y el agua se escapa. Eso es exactamente lo que pasa en el cuerpo. Cuando un paciente tiene una hemorragia interna que no podemos comprimir, por ejemplo, un vaso roto o un hígado lacerado, el cuerpo forma coágulos blandos e inestables para tapar los huecos. Si nosotros llegamos con nuestras ambulancias y le metemos litros de suero para subirle la presión a lo normal, hacemos el efecto pop the clot, reventar el coágulo. La presión sube, el coágulo salta y el paciente vuelve a sangrar, pero ahora sangra una sangre diluida que no coagula. Por eso, la meta en el ámbito prehospitalario para un paciente con trauma penetrante de tronco o sangrado no controlado no es una presión normal, es una presión suficiente para mantener la perfusión cerebral y coronaria, pero lo suficientemente baja para no reventar el coágulo. Buscamos una presión sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, o más fácil, buscamos que el paciente tenga pulso radial palpable y esté consciente. Si tiene pulso radial y les habla, cierren la llave del suero. Mantengan una vía para acceso venoso, KVO o TKO, pero no lo inunden. Estamos comprando tiempo hasta que el cirujano pueda coser la arteria. Ahora hablemos de qué líquidos usar. La solución salina normal, cloruro de sodio al 0.9%, no es tan normal ni fisiológica. Es ácida, pH de 5.5 y tiene mucho cloro. Si le meten mucha salina a un paciente que ya está acidótico por el shock, empeoran la acidosis. Y recuerden, el diamante letal, la acidosis mata la coagulación. El lactato de Ringer es un poco mejor, más balanceado, pero sigue siendo agua con sales. No transporta oxígeno, no tiene hemoglobina y no coagula, no tiene plaquetas ni factores. Si reemplazamos la sangre perdida con agua, causamos una coagulopatía dilucional. Es como tratar de hacer funcionar un carro echándole agua al tanque de gasolina cuando se acaba el combustible. El volumen sube, pero el motor no anda. En un mundo ideal, y hacia allá va la medicina prehospitalaria en países desarrollados, y esperemos pronto en Ecuador de forma masiva, deberíamos transfundir sangre total o hemoderivados en la ambulancia. Sangre para la sangre. Pero mientras eso llega a todas nuestras unidades, tenemos un fármaco que es obligatorio conocer y usar, el ácido tranexámico, TXA. El TXA no es un coagulante, no forma coágulos. Es un antifibrinolítico. ¿Qué significa esto? El cuerpo humano tiene un sistema para disolver los coágulos cuando ya no se necesitan, fibrinólisis. Pero en el trauma severo, este sistema se vuelve loco y empieza a disolver los coágulos buenos que están salvando la vida del paciente, hiperfibrinólisis. El TXA bloquea este proceso. Es como ponerle un endurecedor al cemento del coágulo para que no se desmorone. El estudio CRASH-2, un hito mundial en el que participaron hospitales ecuatorianos, demostró que administrar 1 gramo de TXA en los primeros 10 minutos a 3 horas del accidente reduce significativamente la mortalidad por sangrado. ¿Cómo se usa? Si tienen un paciente con taquicardia severa, hipotensión o trauma significativo que sospechan sangrado interno, administran 1 gramo de TXA diluido en 100 mililitros de solución salina o lactato para pasar en 10 minutos. Es vital que sea lento. Si lo pasan en bolo rápido, golpe, causa hipotensión severa y convulsiones. Y ojo con el tiempo. Si han pasado más de 3 horas desde el accidente, no se pone TXA, porque paradójicamente puede aumentar la mortalidad
al causar trombosis diseminada. En nuestros traslados largos, por ejemplo, trayendo un paciente de un accidente en la vía a la costa hacia Guayaquil, el TXA es el mejor amigo químico que tienen. Otro elemento olvidado es el calcio. El calcio es el factor 4 de la coagulación y es vital para que el corazón lata con fuerza, inotropismo. En el sangrado masivo, el calcio se pierde. Además, si el paciente recibe transfusiones masivas en el hospital, los conservantes de la sangre secuestran el calcio. Por eso, los protocolos modernos de Damage Control Resuscitation incluyen la administración de gluconato de calcio o cloruro de calcio. Si ven que su paciente en shock no responde a los fluidos o al control de hemorragia, piensen en hipocalcemia. Quiero contextualizar esto en la realidad de las ambulancias en Ecuador. Muchas veces no tenemos bombas de infusión, no tenemos calentadores de fluidos sofisticados. ¿Cómo calentamos el suero? Pónganlo en el tablero de la ambulancia donde da el sol o la calefacción, o llévenlo pegado a su cuerpo bajo el uniforme antes de usarlo. Pasar 1 litro de suero a temperatura ambiente, que en una noche en Quito puede estar a 10 grados, a un paciente hipovolémico le baja la temperatura corporal drásticamente. Y recuerden, hipotermia en cotenio, no coagulación. Hablemos de la respuesta al volumen. Cuando administran fluidos en bolos pequeños de 250 mililitros, no a chorro continuo, observen la respuesta. Respondedores rápidos. La presión sube, el pulso baja y se mantienen estables. Probablemente paró el sangrado. Bajen el ritmo de fluidos. Respondedores transitorios. Mejoran un ratito y vuelven a caer. Siguen sangrando o se reactivó el sangrado. Necesitan cirugía urgente y más soporte. Quizás repetir el bolo, pero con cuidado. No respondedores. No mejoran nada con el líquido. Esto es gravísimo. Significa que tienen una hemorragia masiva exsanguinante no controlada, ejueta aorta rota, o que el shock no es hipovolémico, ejemplo taponamiento cardíaco o neumotórax, atención. Aquí, meter más agua es inútil y peligroso. Corran al hospital. El manejo del paciente traumatizado es un balance delicado. Es como caminar en la cuerda floja. Por un lado, si no le dan líquidos, muere de hipoperfusión. Por otro lado, si le dan muchos, muere de coagulopatía y sangrado. Ustedes son los equilibristas. Su pértiga es el monitoreo constante. Estado de conciencia. ¿Me habla? Pulso radial. Lo siento. Llenado capilar. Un caso práctico. Accidente de tránsito en la Panamericana Norte. Paciente atrapado, conductor, piernas aplastadas, consciente pero pálido, pulso 130, presión 80/50, acción, asegurar escena, torniquetes en piernas si hay sangrado visible o amputación, acceso venoso, 2 vías, calibre 18 o intraósea si no hay venas por el shock. TXA, 1 gramo en 10 minutos. Fluidos, Ringer lactato tibio. ¿Cuánto? Solo hasta que suba un poco la presión, 90 sistólica o mejore la conciencia. No queremos 120/80. Calor, manta térmica, calefacción. Traslado rápido y notificación al hospital. Llevo paciente con shock hemorrágico. Activen protocolo de transfusión masiva. Esa llamada al hospital es parte de la reanimación. Si ustedes avisan que necesitan sangre o negativo o plasma, el banco de sangre puede ir descongelando mientras ustedes llegan. Eso ahorra 20 minutos valiosos. La comunicación es terapéutica. Para cerrar esta unidad, quiero que se lleven la filosofía de reanimar el metabolismo, no solo llenar las tuberías. Salvar al paciente del shock hemorrágico no es solo tapar el hueco, es proteger la capacidad de su sangre para coagular, mantener su temperatura para que las enzimas funcionen y evitar la acidosis evitando el exceso de agua salada. Es un cambio de mentalidad grande respecto a lo que se hacía hace 10 o 20 años. Pero la medicina avanza y nosotros con ella. Ustedes, como nueva generación de tecnólogos, tienen la responsabilidad de aplicar esta evidencia. No pongan sueros para que pase el susto o por si acaso. Pongan sueros como si fueran una droga peligrosa, con indicación, dosis y meta clara. Y nunca, nunca se olviden del ácido tranexámico en el trauma severo dentro de las 3 horas. Es barato, es seguro y salva vidas. Vayan a estudiar las dosis, practiquen el cálculo de goteo para el TISA y revisen los kits de control de sangrado.
En la próxima práctica simularemos un escenario de shock descompensado y quiero verlos manejar estos tiempos y decisiones con precisión. Muchas gracias a todos.